Muy buenas noches tengan todos y todas y bienvenidos a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Espero que se encuentren muy bien y gracias por estar con nosotros compartiendo. A todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí, desde Signos Vitales, desarrollamos temas que entendemos que son de interés, de importancia, en donde hablamos sobre salud en general, sobre temas generales de salud, pero también hablamos de personas cuidadoras también en general. Gracias, Wisamar, que dice que se está escuchando perfecto. Muchas gracias. Así que todos estamos listos y los que están conectándose por primera vez, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que sacan estos ratitos para compartir con nosotros en este espacio que llamamos Signos Vitales, tu podcast de salud. Y como dije, estamos en época navideña y queremos reforzar algunos temas o reforzar un tema que entendemos que es importante durante esta época, que es el de las fiestas, de las actividades familiares o las fiestas en general que se dan durante esta época navideña, en donde muchos de nuestros cuidadores que se dan a la tarea de cuidar a otra persona, o se ven limitados porque no encuentran con quién dejar a la persona que cuidan, o simple y sencillamente porque no desean dejar a la persona que están cuidando en la casa con otra persona y se privan de ir a las actividades de esta época navideña que sabemos que son muchas. Y en otras ocasiones es que les gustaría ir a la actividad, pero que no encuentran cómo van a llevar a la persona que están cuidando a esa actividad de la Navidad. Así que hoy lo que queremos es hablarle y darle algunas recomendaciones de cómo podemos disfrutar de las actividades, socializar, tanto usted como cuidador, tanto la persona que está siendo cuidada, para que podamos interactuar en familia, o si es una actividad que no está en familia, pero que nos invitaron, pues poder tener la alternativa de poder disfrutar de esa actividad. Y es por eso que sacamos este espacio de hoy para poder hablar de este tema que es navideño, pero con la intención de orientar y de dar algunas recomendaciones. Y hablando de recomendaciones, siempre recuerden que la última palabra la va a tener usted con su médico primario, que es quien conoce las características en particular de la persona que está siendo cuidada o de usted como persona, como paciente, que también probablemente sea. Así que es importante. Estas son recomendaciones, pero siempre consulte para que tenga el mejor de los dos mundos, como digo yo. Las recomendaciones que le estamos dando y usted las personaliza para poder disfrutar. Así que si ustedes están listos, nosotros ya estamos listos. En breve comenzamos. Hoy no vamos a tratar de estigmatizar esta época navideña poniéndole una connotación negativa, pero queremos preguntarle cómo se transforma la Navidad cuando la memoria, los sentimientos y las emociones no siguen ese mismo ritmo navideño en cada persona. En esta época de luces, de aguinaldos, de fiestas, de encuentros, de reencuentros, también hay silencios y también hay muchos matices que durante la época navideña se van presentando. Matices en donde puede ser que tengamos ese sentimiento de alegría, pero también hay personas que en esta época no la pasan bien porque tienen recuerdos, hay pérdidas, hay duelos que no están completos, en fin. Esta época navideña es como cualquier época del año que tiene sus matices. Y hoy la intención que queremos es poder enfatizar en aquellos aspectos que pudiéramos enfatizar para poder disfrutar, si es que eso es lo que deseamos hacer durante esta época, poder disfrutar de esta época
navideña en familia, con amistad, entre otros. Y es por eso que desde aquí, desde Signos Vitales, vamos a hablar de este tema. Ese tema que es importante y que llamamos Navidad a bajo volumen. Claves para evitar la sobrecarga sensorial, que es sumamente importante que cada uno de nosotros podamos tener esa perspectiva y poder entender que es muy, pero que muy importante. Así que vamos a irlos invitando a que se suscriban al canal mientras vamos a estar conversando, y también déjenme sus comentarios para irlos leyendo. ¿Qué opinan? ¿Cómo usted celebra esta época del año, esta época navideña? ¿Qué sentimientos le surgen? ¿Qué sienten durante esta época navideña, que es importante? Algunos datos que tenemos que queremos enfatizar es la velocidad de cambio. ¿Por qué queremos hablar de esta velocidad de cambio? Porque en América Latina y el Caribe se está envejeciendo a una velocidad récord, mucho más rápido que en Europa. ¿Qué sucede con esto? Que ha provocado que las proyecciones de población, antes siempre hablábamos para el 2050, pero ya estamos hablando para periodos más cerquitas. Por ejemplo, se espera y se proyecta que para el 2036, no estamos hablando para el 2050, el 2036, la población de 60 años y más en América Latina y el Caribe superará el número de la población de menores de 15 años. Y estos son datos que son importantes que cada uno de nosotros los tengamos pendientes, porque cambian todos, tanto los gobiernos, con las instituciones, nuestro núcleo familiar, nuestra familia, las organizaciones religiosas, las organizaciones de grupos, de actividades sociales, en fin. Es un dato que es sumamente importante que se tome en consideración, porque si nuestras poblaciones van envejeciendo, todo tiene que irse modificando, ajustando, todo tiene que ir cambiando de una manera u otra. Y ese cambio no necesariamente significa algo malo, no le queremos dar una connotación negativa. Simple y sencillamente lo que queremos es llamar la atención y que entendamos que tenemos que estar preparados para poder ir aceptando estos cambios. Se estima que para el año 2050, una de cada cuatro personas en América Latina y el Caribe va a tener 60 años o más. Una de cada cuatro. Es importante que no perdamos de perspectiva esa información. Con estos datos generales que tenemos, definitivamente hay un desafío en el cuidado y en la dependencia. ¿Por qué? Porque si tenemos un grupo mayor de personas que están llegando y que llegarán a los 60 años o más, posiblemente vaya a haber un aumento en esa dependencia. Ese aumento en la dependencia va a crear una presión económica y social de forma significativa. Y la sobrecarga de los cuidadores por ese aumento en ese cuidado, en esa dependencia, va a requerir que desde ya cada uno de nosotros y de nosotras comencemos a establecer estas políticas de cambio. Cuando hablamos políticas de cambio, no pensemos en el gobierno, que viene del gobierno, nos dan unas políticas para nosotros hacer. No. Vamos a pensar en ese tema que tanto hemos reforzado aquí en el canal y que entendemos que es muy importante, que es el envejecimiento activo y saludable. Cuando hablamos de estas tendencias de cambio, es que no podemos esperar para 10 años para comenzar a establecer cambios en nuestros comportamientos y poder lograr tener un envejecimiento activo y saludable. No. Necesitamos hacerlo desde hoy, para que cuando tengamos los 60 años, cuando lleguemos a los 70, cuando lleguemos a los 80, cuando estemos en el 2050, los cambios y las modificaciones que hicimos en el 2025
tengamos el fruto de ese esfuerzo y que podamos transitar por esas edades agradeciendo que en el 2025 se tomaron medidas para poder tener una salud más activa y saludable. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Y con ello, cuando decimos ese aumento en la dependencia, pues nos gustaría que no fuera significativo porque tomamos medidas hoy, pero tenemos que ser realistas y tenemos que saber que no todo el mundo va a realizar esos cambios y por lo tanto la tendencia va a seguir siendo que va a haber un grado alto de dependencia. Con ello, la sobrecarga de los cuidadores. Si tenemos cuidadores que desde ya se están cuidando, que desde ya están estableciendo estructuras, que están estableciendo modificaciones, que están estableciendo la importancia de su autocuidado, van a entender que con esos cambios que están haciendo para el 2036, para el 2050, para el 2030, van a tener una mejor calidad de vida y con una mejor calidad de vida van a tener una mejor calidad en el cuidado y con ese cuidado, con ese rol de cuidador, pero de una forma holística, basándose en el autocuidado, vamos a estar mucho mejor. Y también ese desafío del cuidado con ese estigma que tiene, que es la mujer quien lo carga mayormente, es importante que continuemos levantando nuestra voz y que entendamos que no son solo las mujeres las que cuidan, los varones cuidan y que ese grupo de varones cuidadores cada vez es mayor, que cada vez coge más fuerza y por lo tanto tenemos que seguirlo reforzando desde ya. Y hoy estamos hablando de este tema que de las navidades a bajo volumen, las claves para evitar una sobrecarga auditiva. Y si estamos hablando de auditiva, estamos hablando de la audición. Y muchas veces pensamos que la audición simple y sencillamente es oír y nos olvidamos del escuchar. Entonces, vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de esta información de lo que es la audición, porque yo creo que si tenemos las bases claras, si tenemos las definiciones claras, cuando estemos hablando de las recomendaciones durante esta época, lo vamos a entender mucho, pero que mucho mejor. La audición no es solo la capacidad de oír ruidos, es un sistema complejo de supervivencia y de conexión. Es un sistema complejo. Las funciones de la audición son varias. Yo estoy aquí poniendo unas 5 porque quiero enfatizarle y por el asunto del tiempo no las vamos a hablar todas. Pero creo que eso es importante que le demos énfasis a estos 5 puntos de la función del lenguaje. La primera es comunicación y lenguaje. Si no podemos entender, si no podemos identificar lo que nos están diciendo, lo que nos están comunicando, definitivamente las acciones que cada una de las personas hace cuando recibe la instrucción no las va a poder hacer de forma efectiva ni eficiente. Puede ser o porque no la escuche, puede ser porque no lo entienda, puede ser porque le está escuchando un volumen bajito y no puede ejecutar lo que le están diciendo, o simple y sencillamente porque ese comando, eso que estoy escuchando, tengo una alteración en mi sistema de audición que no me permite decodificar esos ruidos, esos sonidos para poder ejecutar lo que me están indicando. Por lo tanto, esa comunicación y ese lenguaje es súper, pero súper, súper importante. Y es por eso, abriendo un paréntesis, que muchas veces cuando van a la oficina y nos dicen, yo creo que a mi papá o mi abuelito o mi abuelita le está pasando algo porque yo le estoy diciendo y él me sale con otra cosa,
o yo le hablo y no me mira o me ignora, pues entonces tenemos que comenzar desde este punto de la audición, hacer una evaluación auditiva para saber que no hay una alteración en esta zona que me esté desencadenando ese comportamiento que lo pudiésemos confundir con una situación neurodegenerativa cuando es un problema de audición. La función de la audición también es importante para la detección de peligros, si es una alerta de supervivencia. ¿Cómo nos vamos a enterar si, por ejemplo, estamos en un lugar, está sucediendo algo, está tomando fuego o están robando y hay gente que está gritando a modo de avisarnos, de alertarnos para poder salir del sitio? Pero como no escuchamos o no entendemos, nos quedamos en ese sitio. Por lo tanto, esa detección de peligros también es importante. Equilibrio y esa orientación espacial, ese equilibrio, el poder caminar adecuadamente, el no irnos de lado. Por eso es que muchas veces hay condiciones neurodegenerativas en donde esa marcha, ese caminar, el estar de pie se nos altera. Y no es porque haya otro problema motor, simple y sencillamente es porque esa capacidad de equilibrio que viene y surge de nuestra área del oído medio está alterada y por lo tanto se puede estar manifestando de diferentes formas. Esa conexión emocional, esa conexión con música, esa conexión con las actividades del socializar se ven afectados. ¿Por qué? Porque si usted no está escuchando bien, no entiende lo que le está diciendo, regularmente lo que hacemos es que esa persona se va a aislar, se va a alejar porque no quiere seguir diciendo es que no te oigo, es que no te entiendo, o el continuar diciendo el qué, me estás hablando y yo te digo qué, pues entonces como me siento mal, no quiero seguir de esa forma, pues entonces se aíslan, dejan de ir a las actividades y dejan de estar socializando. Por eso es también esa función de la audición es importante, esa interacción social. Y ese punto número 5, ese filtro de información y ese foco cognitivo, son los que quiero que le prestemos la atención por los próximos minutitos, porque de aquí es que es algo que se conoce como el efecto cocktail o el cocktail party. ¿Y qué significa este efecto cocktail o ese efecto del cocktail party? Miren, vamos a explicarlo. Se refiere a la capacidad del cerebro para concentrar el foco auditivo en un estímulo en particular, por ejemplo, en una conversación, y al mismo tiempo ignorar o suprimir el resto del ruido del fondo, incluso cuando ese ruido es intenso, como por ejemplo pasa cuando estamos en una fiesta concurrida o en una fiesta, en un cóctel. Por eso es que se le conoce como el efecto cocktail, que en arroz y habichuela, como decimos aquí en Puerto Rico, es cuántas veces estamos en una actividad, usted está hablando con una persona y de fondo hay una música, hay ruido, hay otra gente que están hablando, pero usted está concentrado, enfocado en la persona que está hablando y puede establecer una conversación lógica, coherente, continua con esta persona o con estas personas que están cerca de usted, porque usted está creando está discerniendo entre lo que estoy aquí conmigo y ese ruido de fondo. Es importante que entendamos esto que estamos hablando de ese efecto cocktail, porque en muchas es como si usted tuviera una persona en su cabeza y esa persona es un ingeniero de música o es un director de una orquesta y él es el que está decidiendo, está estableciendo prioridades en su cerebro a qué estímulo le está prestando usted la atención, a qué estímulo es que voy a ponerlo en un tono bajito, qué estímulo lo voy a poner en un tono más elevado para yo poder conocer y establecer
este comportamiento y ese efecto cóctel nos permite esa forma, es ese director de esa orquesta musical en donde nos va a ir permitiendo establecer esos niveles de importancia para poder decidir, pues mira, yo voy a estarle prestando aquí, estoy con Iván hablando, pues entonces le voy a estar hablando a Iván, le voy a estar prestando la atención a lo que él me está diciendo y puedo discernir. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones esa capacidad de yo poder discernir, esa capacidad de yo poder decir, pues mira, le voy a prestar la atención a solamente Iván, no lo puedo hacer, se va perdiendo por diferentes cosas. Uno de ellos es porque ese ruido está muy elevado. Y de ahí, para poder nosotros hablar de ruido y poder discernir entre ellos, pues existen una escala que se mide en decibeles y esa es una escala logarítmica que lo que significa es que un pequeño cambio en ese tono, en ese volumen, representa un cambio bien grande, no es algo sencillito, es algo que es bien intenso, que puede ocurrir. Y gracias a esa escala de decibeles, por ejemplo, aquí tenemos una para tener una idea, el respirar puede producir unos 10 decibeles. El ruido de unas hojas puede producir unos 20 decibeles, el susurrar unos 30 decibeles, el ruido de un refrigerador, de una nevera puede representar unos 40 decibeles y así sucesivamente hasta que llegamos a unos niveles bien altos como el lanzamiento de un cohete que puede llegar a ser hasta 140 decibeles, el ruido de un motor de un jet 130, la sirena de la policía 120 decibeles, el helicóptero, un secador de pelo, en fin. Cada una de esos ruidos se miden, tienen una escala y gracias a esa medición, gracias a esos ruidos, es que también se han establecido unos niveles de tolerancia, por decirlo de alguna forma, en donde el ruido o el oído humano es capaz de... Entonces, cuando nos exponemos a niveles o a unos decibeles muy elevados, ahí nos puede causar dolor en el oído, no podemos entenderlo, es que escuchamos el ruido. En fin, gracias a esta escala es que podemos saber si un ambiente es muy ruidoso o no. Por ejemplo, los niveles de ruido de una fiesta navideña pueden superar fácilmente entre los 70 y los 80 decibeles. Lo cual, y este es el punto que quiero que enfaticemos, lo cual para un adulto mayor con sensibilidad o un filtro cognitivo debilitado, como lo es el efecto cóctel, es una fuente inmediata de sobrecarga auditiva. Y yo creo que es importante este aspecto porque mientras vamos yendo evolucionando por ese maltrato que le dimos a nuestros oídos, esa capacidad de audición se puede ver afectada y puede verse afectada en algunos tonos en particular. Y por eso es que hay algunas personas necesitan utilizar los famosos audífonos para que puedan escuchar y puedan entender lo que se le está diciendo. Y abro un paréntesis aquí. Un audífono no es lo mismo que un amplificador, mi gente. No nos pongamos a hacer ese error. Muchas veces queremos conseguirle a nuestro adulto mayor, por la razón que sea, un amplificador, porque pensamos que con eso le vamos a ayudar y no, lo que estamos haciendo es amplificando el ruido. Por lo tanto, si usted le pone un amplificador a un adulto mayor, lo que va a escuchar, va a crear algo no placentero, que estoy seguro que no es lo que usted quiere. Lo que usted quiere es que puede escuchar mejor. Pero al hacer esto, al amplificar, lo que hace es amplifica el ruido. Por lo tanto, no lo van a utilizar o el efecto no va a ser el deseado. Así que la recomendación es, si usted hay una sospecha de que hay alguna alteración auditiva, consúltelo con su doctor
porque la mejor forma, la forma correcta es haciendo una evaluación audiológica por un audiólogo que esté debidamente certificado para poder identificar si hay alguna necesidad de un audífono que pueda ser utilizado de forma adecuada para nuestro adulto mayor o para la persona que sea. Y de esa forma sí va a haber un cambio significativo. Esa sobrecarga auditiva a que nos referimos también se le conoce como una sobrecarga sensorial o hipersensibilidad al ruido. Por eso muchos de nuestros adultos mayores se quejan de ruido. Y le dicen, no, no es un ruido, es que están hablando duro. No, no es un ruido, es que ese es música. Pero para nuestro adulto mayor que ha perdido esa capacidad de discernir, que ese ingeniero de sonido, ese director de orquesta se fue o no está trabajando de forma eficiente, lo que va a escuchar es un ruido aumentado. Entonces, esa sobrecarga auditiva es una condición donde el sistema nervioso se ve abrumado por esa cantidad de estímulos que está recibiendo, superando la capacidad del cerebro para procesarlos y filtrarlos de una manera efectiva. La consecuencia de esto es que se genera una molestia y esa molestia puede ser manifestada mediante una reacción física o mediante una reacción psicológica que puede desencadenar otros síntomas como ansiedad, dolor, estrés, entre otros. Así que es súper, 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 súper importante que entendamos que cuando nuestro adulto mayor, una persona nos dice que hay mucho ruido, no lo minimicemos. Es importante que estas cosas las tomemos en consideración al momento de uno decidir si va a ir a una actividad o si va a llevar a nuestro adulto mayor a una actividad, a una fiesta, a una reunión familiar que esté presentando alguna alteración auditiva, porque definitivamente no la va a pasar bien. Esta sobrecarga auditiva presenta unos síntomas. Puede haber una agitación, irritabilidad, por ejemplo. La persona puede ponerse inquieta, puede estar con movimientos repetitivos, puede gritar. Y esta agitación es importante que nosotros estemos pendientes. ¿Cómo vamos a estar pendientes? Por ejemplo, está en una actividad, están conversando, está nuestro adulto mayor en una sala con otras personas y usted lo ve que está inquieto. No solamente piense que se quiere ir, posiblemente es que esa conversación que se está dando, él no está entendiéndola como una conversación, lo está entendiendo como un ruido. Y ese ruido lo puede llegar a incomodar. ¿Y cómo se puede manifestar? Si usted nota que está inquieto, moviendo una pierna mucho, las manos, se mueve, mira para todos lados, como que usted ve que está algo inquieto, es como que una banderita, esté pendiente porque probablemente hay algo de esto por aquí. Aislamiento, un síntoma que puede provocar la sobrecarga auditiva es aislamiento. ¿Por qué? Porque si no me siento bien, lo que estoy escuchando es ese ruido, pues me voy a preferir no estar en ese ambiente, me voy a aislar y lo puedo presentar también tapándome los oídos, cierro los ojos, se retira, presento esa retracción social. Son síntomas y signos que yo debería estar pendiente del adulto mayor si lo tengo en una actividad para poder ir identificando cómo se está sintiendo en ese ambiente en particular. Puede también presentar confusión, desorientación, puede haber síntomas físicos, tensión muscular, puede haber un ritmo cardíaco aumentado, puede ver que esté sudando, puede tener facies de dolor, en fin. Es importante que nosotros estemos pendientes de cada una de estas cosas porque estos cambios, esa inquietud, esa molestia que les da el no poder entender estos síntomas, el no poder entender ese ruido, los puede llegar a incomodar. Y nosotros mismos podemos decir, pues mira, para evitar porque no les gusta, a mi mamá no le gusta estar en las fiestas o a mi mamá
no le gusta este tipo de reunión, en lugar de poner ese sello, tal vez tendríamos que ir, tener un poquito de empatía y mirar y analizar y pensar, bueno, quizás no es que no le gusta, quizás es que el medio ambiente donde está no es el adecuado para que ella lo disfrute. Y por lo tanto tenemos que hacer algunas modificaciones para poderla llevar a un ambiente que sea un ambiente que pueda disfrutar y que sea del agrado de la persona. Así que todos los que están conectados, muchísimas gracias. Déjenme ahí su comentario, déjenme saber desde dónde se conectan, déjenme saber su inquietud, si le pasa, si no le pasa, si ha tenido la experiencia con el adulto mayor que usted está cuidando, con un familiar, con un amigo, y cómo se dieron cuenta, cómo fue el desenlace o qué hicieron, porque es sumamente importante para cada uno de nosotros. Y así que por eso es que estamos hablando de Navidad a bajo volumen. Navidad a bajo volumen, claves para evitar la sobrecarga sensorial. Y hasta el momento lo que hemos hecho simple y sencillamente es aclarar algunos términos y levantar y llamarle la atención a cada uno de ustedes para que estén pendientes, porque probablemente nuestra persona, nuestro adulto mayor, no esté disfrutando de una actividad, porque tenemos que mirar estos aspectos y tal vez si los miramos, si le prestamos atención, ellos van a disfrutarlo de una mejor manera. Así que vamos a pasar con algunas de las recomendaciones que les queremos dar hoy sobre este aspecto. Lo primero es que le llamamos la fase de preparación. Esa fase de preparación es antes del evento. Yo creo que esta es la parte más importante de lo que les voy a estar comentando a continuación. Porque si de la preparación podemos establecer unos puntos, unos aspectos, podemos identificar unas áreas, yo estoy seguro que las actividades en donde usted lleva a su adulto mayor va a ser del agrado para la persona y para usted y para la familia también, porque socialmente se va a poder estar uniendo, que es lo que necesitamos en muchas de las ocasiones, que nuestros adultos mayores se integren. Pero como hablamos del autocuidado en la persona cuidadora, también es importante que nuestra persona cuidadora se integre a las actividades de la sociedad y de la familia. Así que yo creo que este punto yo creo que es el más importante que vamos a estar hablando a continuación. Esa fase de preparación antes del evento. Vamos a ponerlo de diferentes aspectos. Vamos a dar algunas recomendaciones. La primera, tenemos que hacer una selección inteligente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una selección inteligente? Vamos a priorizar aquellas actividades con familiares que sean cercanos y con los menos asistentes posible. Eso significa que vamos a comenzar, no es que a todas las actividades le vamos a decir que sí o a todas las actividades le vamos a decir que no. Lo que vamos a comenzar a hacer es, vamos a evaluar esa invitación. ¿A dónde nos están invitando? Me están invitando a ir en casa de mi hermana o de mi hermana que vaya a una actividad de Navidad y que hace tiempo que yo no he ido. Pues lo quiero considerar, pues lo voy a considerar. Me están invitando para una reunión de mi clase graduanda que hace tiempo que no me reúno o no los veo y me están invitando a ir. Pues yo entiendo que ese sería un buen sitio para yo ir con mi adulto mayor a este tipo de actividad. Eso es lo que quiero, que no digamos que no de entrada. Simple y sencillamente comencemos a evaluar esa invitación. Y usted diga, pues mira, de estas dos actividades, pues tal vez me voy a inclinar por la actividad de la familia para en casa de mi hermana que me están invitando. Hace tiempo que no voy. Yo entiendo que es una actividad en la cual me gustaría ir y entiendo que la persona que estoy cuidando, a mi abuelita, a mi abuelo, la persona que sea, pudiera ser que le agrade ir. Pues ya identifiqué eso.
Lo segundo que voy a hacer es, pues me voy a comunicar con el anfitrión, en este caso sería mi hermana, y le voy a decir, mira, estamos, por ejemplo, como les puse ahí, estamos emocionados de ir, pero por favor, ten en cuenta que mi adulto mayor está muy sensible al ruido durante estos días y necesitaremos un plan para poder asistir con él o con ella a la actividad. Y dentro de ese establecimiento de ese plan, ya usted tiene unas cuantas cosas. Por ejemplo, usted tiene y le dice, tendría un, el acceso a llegar a ese lugar. Es posible. Es una casa que tiene muchas escaleras y que a mi adulto mayor se le va a dificultar. Es un lugar que es de difícil acceso porque no hay un área de estacionamiento accesible que yo pueda llevar con mi adulto mayor. Todos esos detallitos del lugar, de la estructura, de la zona, tengo que tomarlo en consideración. ¿Cuánto tiempo me voy a tomar en llegar desde mi casa hasta ese sitio? Es un tiempo que es prudente para mi adulto mayor que lo pueda hacer. No va a significar que es mucho tiempo en tránsito. Las características de ese sitio. Es un sitio que va a estar adecuado, la temperatura que va a haber en ese sitio, el lugar, el espacio, todo eso yo lo voy a tomar en consideración para saber si esas características de ese sitio, que son cosas que probablemente no podamos cambiar, son cosas que yo pudiera trabajarlas con mi adulto mayor. Si no son cosas manejables, que son cosas que se pueden convertir en riesgos tanto arquitectónicos, de estructura, de lugar, pues por lo tanto probablemente no sea una muy buena idea el ir porque no vamos a estar cómodos ni la persona que queremos llevar, ni nosotros como la persona cuidadora que la vamos a estar llevando. Ese es uno. Lo otro, vamos a imaginarnos que el sitio es un sitio adecuado, los espacios, el acceso, no es un sitio que está lejos, es un sitio que entendemos que en el transcurso del camino lo vamos a poder llevar sin ningún problema, que entendemos que estaba todo bien, pues ya esa parte está determinada. Lo otro que vamos a hacer es, ya no vamos a hablar, necesito un cuarto para dejar a la persona allí encerrada. No, 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 no. Mejor vamos a empezar a cambiar los conceptos. Por ejemplo, el VIP Lounge, por decirlo de alguna forma. Las características de mi abuelita requieren que yo lo tenga en un lugar que sea tranquilo, preparado. No vamos a hablar de aislarlo, vamos a hablar de tener un lugar en donde pueda tener unos espacios de time out, estos VIP lounge, este sitio en donde yo le voy a tener preparado las cositas que yo sé que a ella le gusta. Le voy a tener una musiquita suave, una luz tenue, una luz adecuada, esté lejos del sitio donde está habiendo el mayor ruido. Van a haber personas que van a estar entrando, pero van a entrar entrando de una manera organizada. No va a haber muchas personas en esa habitación. Vamos a establecer como unos turnos. Tal vez yo me voy a quedar con mi abuelita media hora, salgo, entre otra persona, pero todo organizadamente, todo programadamente para que ese adulto mayor o esa persona que está en ese lugar se sienta tranquilo y el cuidador pueda tener sus espacios para compartir en familia o compartir con las personas que están en esa actividad. Y eso es algo que conversamos, que hablamos, que decimos para poder cada uno de nosotros tener ese espacio disponible. La otra que es importante es la duración y el momento de esa visita. Va a ser decidido por cada uno de nosotros. No es que tengo que llegar a las 6 de la tarde y tengo que ser el último que me voy de esa actividad porque después mira para allá, ¿qué van a decir? Que me invitan y me voy temprano. No.
Eso usted lo determina desde antes. Vamos a estar, ¿a qué hora empieza la actividad? La actividad empieza a las 4 de la tarde. Bueno, si la actividad empieza a las 4 de la tarde, tal vez sería una muy buena idea ese próximo punto que dice horario táctico, que es vaya por ese periodo de tiempo donde usted posiblemente va a llegar y hay menos bullicio, ahí la música todavía no está tan fuerte, no hay tanta gente en la actividad, porque sabemos como buenos latinoamericanos que si la actividad es a las 4 probablemente la gente empiece a llegar a las 6 o a las 7 de la noche. Pues entonces usted llegue temprano, le permite organizarse, permite llegar y establecer ese VIP Lounge de forma adecuada, esa sala, conoce el área y el adulto mayor o la persona va a irse familiarizando. Según vayan llegando las personas, se van familiarizando. Y de esa forma nos aseguramos que esa sobrecarga auditiva, se vaya minimizando, porque una vez que lleguemos a esa sobrecarga es muy complicado salir de ella. Y si hacemos esto de forma inteligente, de forma estratégica, de forma adecuada, vamos a lograr un mejor outcome en la actividad. Ese momento de bajo impacto es como le dije, qué momento es el más adecuado para nosotros llegar y cuál va a ser el momento en donde yo voy a decidir que hasta aquí llegué. Todo esto es en una fase de preparación antes del evento, mi gente. No es que vamos a llegar allí con la improvisación full, no. Todo esto lo tenemos programado. Nos llevamos a nuestro adulto mayor ya de forma adecuada. Y como ya decidimos cuánto tiempo vamos a estar en la actividad, vamos a imaginarnos que decidimos que vamos a estar 1 hora y media. Eso no significa que tenemos que quedarnos la 1 hora y media o no significa que tengamos que estar las 2 horas, porque va a depender de cómo vaya ocurriendo la actividad, cómo vaya comportándose, por decirlo de alguna forma, nuestra persona que queremos que sea el eje de esta actividad y de este podcast del día de hoy. Así que una vez que si todo fluyó bien, todo salió como era, a la hora que se decidió y se estableció, sin crear mucho bullicio, sin crear mucha alteración, sin crear mucha algarabía, se va preparando y se va haciendo todo, pero como en rewind. Pues entonces ahora se va las cositas que se le llevaron de la persona, se va metiendo en el carro, se va ubicando el carro en un sitio adecuado, se va diciéndole a la persona de a poquito que ya vamos a salir. En fin, se establece esa salida de la actividad también fue programada. Si por alguna razón nuestro adulto mayor es una persona que todavía puede comunicarse, es una persona con quien nos puede dar ese feedback, pues tenemos que establecer con esa persona alguna clave que podamos entender que ya me quiero ir. Por ejemplo, si la persona dice es hora de irse ya, o olvidé los lentes, o ya me quiero acostar, o simplemente hay un toque en alguna parte del cuerpo que puedan entenderse, que sea una clave, una señal, en donde se digan hasta aquí, ya estoy bien, puedo continuar, o ya me quiero ir, pues que sea esa comunicación que se establezca entre las partes, pero ya decididas, para que en el momento de la actividad, pues que no se sepa lo que está pasando, sino que ya es algo que se conversó. Otra parte de la actividad, de esta preparación antes del evento, es que es importante, como ya establecimos este lugar, este cuarto, este VIP Lounge, es importante que nosotros ya ahí llevamos pues todas las cositas que son importantes para la persona, que tenga
sus medicamentos, le llevamos si tiene algún objeto que es importante para esa persona, lo llevamos. Podemos llevarle alguna música en particular a tono bajo que esa persona se sienta mejor, algún olor. Podemos llevarle fotos, cosas que esa persona en su casa tiene que las hace sentir bien, las podemos llevar a este sitio para que se sienta en un ambiente, que ese VIP lounge, ese VIP, ese cuarto, tenga un ambiente controlado, que tenga un ambiente lo más relacionado con la persona, para que en caso de que podamos ver que se está poniendo un poquito inquieto, lo llevemos a ese cuarto para que baje las revoluciones. Y si eso no es suficiente, ya establecimos una estrategia para poder retirarnos. Pero es importante que ese tipo de cosas se den para poder cada uno de nosotros y de nosotras poder saber qué es lo que vamos a estar haciendo. Y a grosso modo, por lo menos a grosso modo, lo que les llevo diciendo hasta ahora es esa parte de preparación. Por eso les dije que yo entiendo que es la más importante, que es como una lista de checkmark. Ustedes tienen las cosas estructurales, las cosas del sitio, las características de la persona que va a usted llevar para esta actividad, lo que necesite esa persona para estar en la actividad, sus medicamentos, todo lo que usted entienda que sea necesario para que se dé en esa actividad. Y el comunicarlo a todas las personas que van a estar en esa fiesta, en esa actividad, lo que está pasando, que no vayan todos de golpe, que vayan todos de a poquito, que una o dos personas, que no haya un ruido excesivo, la persona ubicarla en un lugar donde no haya mucho ruido, en fin, es esa preparación. Una vez que salimos de esta parte de preparación, nos moveríamos para la parte de la ejecución. La parte de la ejecución, porque no serviría de nada que hayamos preparado esa área de la preparación antes de la actividad y cuando lleguemos a la actividad dejemos a nuestro adulto mayor desamparado. Lo dejemos ubicado en medio de la sala, como por ejemplo el ejemplo que le estoy poniendo en esta imagen, en donde podemos facilitar, donde podemos provocar que ese ruido cause la sobrecarga auditiva prácticamente de una forma rápida y con ellos pues nada de lo que queríamos hacer nos va a salir, pues el disfrutar, el compartir, el socializar, probablemente nada de esto nos va a funcionar y nuestra persona adulto mayor o a la persona que estamos llevando probablemente no se va a sentir nada de cómodo y vamos a ir presentando de una forma acelerada algunos de los síntomas que hablamos ahorita cuando alguien tiene una sobrecarga auditiva. Por lo tanto, la planificación es importante, pero planificación sin ejecución. Hicimos el avance de Juan Bosch. Si es importante el planificar, importante es el ejecutar. Y si hay alguien que durante la parte de la ejecución no está siguiendo el plan, usted se lo va a comunicar, le va a decir, no, mira, no, esto no fue lo que hablamos, esto no se hace de esta forma, necesitamos que hagamos esto. Y durante la marcha se va ajustando, claro está, esto no está escrito en piedra, esto es algo que va a ser dinámico, vamos a ver cómo va ocurriendo, cómo va evolucionando mientras las cosas vayan pasando. Pero no puede haber una planificación sin una ejecución. Y una vez que vamos a imaginarnos que todo pasó como lo teníamos esperado, que todo ocurrió lo más chévere, que todo estuvo nítido, estuvimos en la actividad, el próximo paso que vamos a hacer es ese paso del análisis después del evento. ¿Por qué queremos hacer un análisis después del evento, mi gente? Porque la intención de esto que estamos haciendo hoy es que nosotros podamos identificar una estructura,
una guía, un patrón en donde podamos replicarlo. Y si lo podemos replicar, probablemente vayan a haber más actividades en donde puedan ser compartidas porque usted ya tiene una estructura que la va a replicar y de alguna manera u otra no es que se va a garantizar el mismo resultado, pero por lo menos empecemos a quitarle el estigma de que nuestros adultos mayores no les gusta o que no pueden o que no me atrevo a llevarlo a una actividad porque no sé lo que vaya a pasar. Así que en esta fase de la evaluación, de ese análisis del después, la intención que tenemos es el ver que fue efectivo. Pues mira, nos funcionó porque lo llevamos a una habitación, hicimos esto en que tal vez debemos mejorar porque la habitación, pues la cama no era muy cómoda, o pudimos haber llevado esta almohada, o pudimos haber llevado el edredón, o pudimos haber llevado algún tipo de juego que le llamara la atención, o pudimos haber llevado algunos fotos, algún álbum de fotos para que la persona distraerlo, o le pudimos haber llevado unos audífonos para en algún momento ponerle esa cancelación de ruido externo a la persona para darle un time out de ese ruido y que pudiera bajar las revoluciones. En fin, lo importante es que esta parte del análisis es ver dónde podemos mejorar esa experiencia de esa actividad. Y probablemente al poder analizar y evaluar estas zonas de experiencia, probablemente las personas vayan a poder disfrutarlo de una mejor forma en una próxima ocasión, que es lo que verdaderamente queremos. Lo que queremos es que tengamos herramientas que podamos ir y disfrutar de las actividades con nuestros adultos mayores de una manera más frecuente. Así que nada, para mí es un placer, es un honor y es un privilegio el que ustedes saquen de su tiempo para compartir con nosotros estos ratitos. Y la intención de hoy es conversar, hablar sobre este tema que es Navidad a bajo volumen, claves para evitar la sobrecarga sensorial y con ellos aumentar ese abanico de posibilidades para disfrutar de las diferentes actividades y más durante esta época navideña, que sabemos que como buenos latinoamericanos en esta época navideña hay un aumento en las actividades que hacemos. Quiero agradecerle a Ibeliz que está aquí compartiendo con nosotros. Dice: saludos, muy importante la preparación y tomar en consideración las necesidades de nuestro familiar para que se sienta a gusto y pueda disfrutar de la actividad. Así que muchísimas gracias, Ibeliz, por compartir con nosotros. Sí, la intención es esa, la intención es que logremos identificar esa guía, por decirlo de alguna forma, esa estructura que usted vaya a personalizar para que con el adulto mayor usted pueda darse el beneficio de compartir este tipo de actividad y socializar, porque sabemos que en la socialización hay mucha magia y es importante que socialicemos tanto en la persona que estamos cuidando como para nuestros cuidadores, que es vital que eso se dé. Así que nada, para mí es un placer, es un honor y un privilegio que saquen estos ratitos y estén con nosotros aquí compartiendo en este sábado, en este domingo, ya previo al inicio de la semana. Que dejen sus comentarios y que estén pendientes a las próximas actividades que tenemos en el canal, que cada vez se van uniendo más personas. Y como les dije hace un ratito, muy agradecido a todos los que se conectan al canal de YouTube. Y si usted está aquí
y llegó hasta este punto y nos está escuchando y no está suscrito al canal de Facebook ni al canal de YouTube, mi recomendación es que lo haga. Si usted está en el canal de Facebook y no está en el de YouTube, cuando terminemos, vaya a la plataforma de Signos Vitales, tu podcast de salud en YouTube, y suscríbase para que tenga el beneficio de los episodios ya de una manera ya editada, y con eso los vaya a estar disfrutando desde ese punto de vista. Así que nada, no me queda nada más que agradecerle a cada uno de ustedes el que estén con nosotros en la tarde noche de hoy, esperando que esta época navideña esté llena de salud, de bendición para cada uno de ustedes, e invitarlos para que estén pendientes de la plataforma para el próximo episodio de Signos Vitales, que vamos a tener un tema que entendemos que es súper, pero súper importante, y más durante esta época navideña.